convocatoria que hace el presidente Juan Guaidó para el día sábado es importante. Él insiste además en la movilización y de eso quiero hablar con nuestro próximo invitado, Ramsés Siverio. Él es periodista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, en el estado Bolívar. Profesor, buena tarde, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Dania, y a toda tu audiencia. Profesor Siverio, el presidente interino insiste en la movilización, insiste en no abandonar la calle. ¿Por qué es tan importante? Bien, es importante que tomemos en cuenta que la calle es un factor fundamental para propiciar el cambio político. Y en este momento es importante hacer una brevísima retrospectiva. En diciembre de 2018, la ciudadanía no tenía posibilidad alguna de vaticinar algún escenario para el 10 de enero, sencillamente porque había un profundo desánimo, había una gran incertidumbre dentro de la población. Y precisamente cuando Juan Guaidó llama ese 10 de enero a un cabildo para posteriormente movilizar a los ciudadanos a la calle, es precisamente para contar con ese respaldo popular que va a ser la legitimación de base para un conjunto de medidas que se vayan a tomar de carácter nacional e internacional, por una razón muy sencilla. No hay medida nacional e internacional investida de legalidad que no pase necesariamente por el espíritu democrático. Y el espíritu democrático requiere necesariamente de la legitimación de los ciudadanos en la calle exigiendo clara y contundentemente un cambio político que en este caso, como bien lo ha dicho Guaidó, se trata del cese de la usurpación de un gobierno que en este momento está en Miraflores de manera ilegítima. ¿Por qué es tan difícil a ratos, profesor Siverio, entender que el respaldo ciudadano que se manifiesta en la calle es lo que nos da ese apoyo internacional que tenemos en este momento y es el que nos permite, como usted señala, tener el cese de la usurpación? Es decir, sin la calle nos quedamos sin una herramienta importantísima. ¿Por qué es complicado entender a ratos que esta es la única verdad que tiene Venezuela? Sí, sin duda. Creo que a veces cuesta entenderlo, que de momento puede que la ciudadanía venezolana pierda el foco por diversos factores. Creo que el primero es una crisis país que sin duda alguna y con justificadas razones resiente el ánimo del venezolano. Por otra parte está el proceso de contrainformación o de guerra y de contenidos que viene implementando claramente la dictadura con el evidente apoyo de la dictadura cubana para justamente generar ese desánimo. No es casualidad que la mayoría de las noticias que buscan estas salidas desesperadas tienen un importante bombardeo a través de, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, un gran bombardeo a través de bots que cuando se hace el seguimiento definitivamente favorecen o son bots que hacen propaganda de la dictadura. Entonces, ¿a quién le conviene el escenario del desespero? Sin duda que es a la dictadura. Y de alguna forma, debido a todas las restricciones a la libertad de expresión, a la persecución a la prensa libre en Venezuela, que ha dejado cada vez menos espacio para que los ciudadanos puedan tener información veraz, información limpiamente subjetiva. En este caso es la brecha que aprovecha la dictadura para comenzar a sembrar este tipo de mensajes. Háblese también de cadenas de WhatsApp, que aunado a unas condiciones creadas por ellos mismos, como toda la situación de precariedad, de hiperinflación, que de alguna forma siguen estableciendo un control social dentro de la ciudadanía, hace que de momentos la ciudadanía pierda el foco. Es decir, estamos frente a una ciudadanía que dentro de todo el proceso ha estado constantemente hiperreactiva a cualquiera de los anuncios. Basta con que la dictadura diga algo y de inmediato reaccionamos. Basta con que Guaidó de repente puede que diga algo que en su momento no haya sido de repente el mensaje que comunicacionalmente esté mejor construido y de inmediato comienzan los ataques. Entonces tenemos un proceso de hiperreactividad que aunado a unas condiciones país que, insisto, justificadamente resienten el ánimo, esto ha tenido lamentablemente un efecto
de obnubilación del pensamiento por momentos. Y esto debemos saber que no es nada casual, que esto es algo perfectamente orquestado por una dictadura que viene justamente trabajando este proceso al mejor estilo cubano, que a su vez heredó, cuyo G2 obviamente heredó todas estas técnicas de un proceso de antigua influencia de la Unión Soviética. ¿Dejar solo a Guaidó es una solución? ¿Disculpe? Dejar solo al presidente interino, no acudir a su llamado, ¿es una solución? Jamás, jamás. Podemos decir algo, Idania. Puede que esta estrategia que se ha venido trazando para la restitución de la democracia, sin duda que ha tenido efectos sumamente positivos, ¿ok? El hecho de que en menos de 3 meses se tenga el reconocimiento de más de 60 países que no son que son parte de la comunidad internacional y que además que cobra un gran protagonismo, tanto político como económico, que en este momento la dictadura no tenga mecanismos de financiamiento, que tenga en este momento que recurrir más a los paramilitares que a las fuerzas armadas o a los cuerpos de seguridad del Estado para seguir manteniendo una cruenta represión, que el hecho de que se haya repatriado capitales o que sencillamente ya se les hayan dado las potestades administrativas al gabinete de Guaidó, hacer todo esto en 3 meses, o en menos de 3 meses, yo creo que es sin duda una gran salida. Ahora, esto es el preámbulo para responder lo siguiente. Todo esto se ha logrado con el apoyo ciudadano. No hay o no ha existido históricamente algún proceso de restitución de democracia o de protesta política que pase por el acto de no hacer nada. Porque incluso la protesta de Mahatma Gandhi, la protesta vista como la lucha pacífica de no confrontación o la política de no cooperación con las fuerzas de la Commonwealth, era justamente una forma de protesta, era una resistencia pacífica, era una resistencia pasiva, pero en ningún momento se dejaba de hacer algo. Por lo tanto, creo que dejar solo a Guaidó en este momento no solamente significa la derrota de Guaidó, significa perder o echar por la borda quizá la oportunidad más clara que hemos tenido durante todo este proceso de restituir la democracia. A veces hago ejemplos con el caso del 11 de abril de 2002, que como bien sabemos fue un golpe de Estado, ¿ok? En ese momento el respaldo popular no tenía una de las bases fundamentales para que son las reglas de juego de todo país, que es sencillamente la legalidad. En este momento nos apoya la legalidad, nos apoya la comunidad internacional y sin duda el respaldo ciudadano. Pero ninguna de las anteriores, porque incluso teniendo la legalidad, si no existe la movilización política, difícilmente una dictadura va a acatar las reglas. Y el ejemplo lo vimos definitivamente en 2017, como a través de todo un proceso que pisoteó no solo la Constitución, sino todo el Estado de Derecho en Venezuela, se instaura una constituyente ilegítima y a pesar de que la legalidad no estaba de su lado, hubo un músculo político que lamentablemente no fue suficiente para detener esa arbitrariedad. Por lo tanto, si eso sucedió en 2017, ¿qué quedará entonces para este escenario en 2019 si perdemos la calle? Obviamente que sería un triunfo más de la dictadura y obviamente perderemos una oportunidad muy clara de restituir la democracia. Si perdemos la calle sería un triunfo más de la dictadura. ¿Abriría el camino o le haría más fácil al régimen apresar a Juan Guaidó, por ejemplo? Sin duda alguna. Y ahí es importante que analicemos algo, Idania. Sí. Primero, habíamos visto lo que el gobierno trató de ver como que estaba asustando a Guaidó cuando hubo una detención arbitraria en su contra y lo liberaron a cuestión de 1 hora. Creo que a veces no llegó ni a 1 hora. Pero posterior a ese tiempo, a Guaidó no había habido una acción directa contra Guaidó y contra su círculo. De hecho, entra por Maiquetía y la dictadura no pudo hacer nada. Y aquí la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué no hay un costo? ¿Por qué no hubo una arremetida contra Guaidó cuando entra? Sencillamente por la enorme movilización ciudadana que hubo en todo el país, capaz de crear una presión tan grande que incluso embajadores de países como Alemania estuvieron en Maiquetía para observar y ser garantes de lo que pudiera suceder contra Guaidó. Créanme, ninguna de estas medidas hubiese sido posible sin el respaldo ciudadano, por la razón
de que si no hay todas las medidas que se puedan tomar siempre deben estar basadas en el ideal democrático, porque debemos recordar que todos estos principios en que la comunidad internacional pueda cooperar deben respetar siempre toda una normativa internacional en la que se habla de la autodeterminación de los pueblos y los principios de no intervención, que es la herencia de la Fundación de Naciones Unidas en 1945, luego de 2 guerras mundiales. Entonces, a partir de esta realidad, no es poca cosa lo que estamos viendo. El ciudadano venezolano debe pasar por la convicción de que dejar de manifestar, dejar de protestar, no es solamente un acto individual, tiene una repercusión colectiva en la que la dimensión política de toda esta gesta que se está trazando para recuperar la democracia se ve obviamente obnubilada, se ve opacada y sí, tristemente, puede ser otro triunfo para la dictadura. No basta con sentir el descontento. Si ese descontento no se traduce en una acción política que represente una verdadera presión, un verdadero contrapeso para la dictadura, sencillamente esta se va a mantener. Ejemplos clarísimos. Los tenemos acá justamente con los mentores de la dictadura venezolana, la dictadura cubana. El descontento en Cuba es gigantesco, pero sencillamente, a pesar de esta realidad, ha sido una dictadura que se ha instaurado por más de medio siglo en la isla. ¿Es ese el camino de Venezuela? Estoy convencido de que no, pero eso definitivamente va a depender de la voluntad, de la disposición del ciudadano, de vencer este quiebre anímico que claramente viene orquestado comunicacionalmente por la dictadura, de hacer tripas corazón, como decía este escenario el 10 de enero. No estaba ni siquiera en el tapete, no estaba en la opinión pública. Y si esto se ha venido dando de esta manera, ha sido precisamente porque la política es completamente dinámica. No existen verdades absolutas en política y precisamente por esto no estoy convencido con esa idea de que sea una última oportunidad. Los giros de la política siempre existen, además siempre existen los famosos cisnes negros, pero estamos claros de que tarde o temprano existe un cambio. Por eso dije única. No dije última porque no me gusta tampoco la palabra, pero es una oportunidad única y hay que aprovecharla. Ramsés Siverio, periodista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Ciudad Guayana. Qué gusto haberle tenido. Sigo su cuenta en Twitter y además se las dejo en pantalla. Sus análisis los creo muy certeros. Ha sido un gusto enorme compartir esta tarde. Muchísimas gracias, Irania, a ti y a toda tu audiencia. Vale, buena tarde.